Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Huawei, tenemos un nuevo unboxing sin libreto. Quiere decir que no sé nada de esto y voy a tener mis mejores impresiones de este Huawei MateBook Series con procesador Intel Inside, 8 GB de RAM, Space Gray, 14 pulgadas, un SSD de 500 GB y una tarjeta gráfica Iris Xe que acompaña al procesador Intel. Por supuesto, voy a hacer la apertura de rigor. Vamos a ver las cosas que trae dentro. Déjeme decirle que mi experiencia con los laptops Huawei han sido bastante interesantes y son bastante capaces. Creo que están muy bien optimizados. I'm Security aquí. Para el uso productivo y también para el uso gráfico. Como ustedes saben, yo soy arquitecto de profesión y por lo general ocupo estos computadores para poder tener la mayor productividad posible. Tenemos un muy bonito empaquetado, un único cargador que es de 65 watts con carga USB-C a USB-C, un cablecito, lo vamos a abrir también, perdón por el rompimiento de las bolsitas, USB-C a USB-C, que se ve que es de bastante buena calidad. Dentro otra bolsita sellada. Huawei, avancemos al empaquetado sin plástico, por favor. Cosas que sean de papel y que no me dé tanta pena poder botarlas. Tenemos una guía de inicio rápido, por supuesto, con todo lo que tenemos que saber acerca de cómo prender el computador, dónde está la cámara, que además tenemos una cámara en el teclado que se oculta, Huawei Share en el trackpad, todo lo que es la protección de esta cajita de cartón. Uy, qué bien se ve. Y por supuesto dejamos la cajita de cartón al lado. Aquí está el laptop y no necesitamos nada más en la caja. Mira, hacemos la apertura oficial. Sacamos el laptop que viene con este nuevo holograma de Windows Inside. Y el color es bastante bonito. Muy bonito el Space Gray. No es negro, no es plateado, brillante. Es muy elegante, con su, por supuesto, marca de Huawei aquí en medio, que se siente espectacular. Es claramente 100% en aluminio. Tenemos acá abajo los parlantes, unas patitas aquí para poder levantarlo. Se pueden distinguir acá que tiene dos ventiladores, lo cual habla muy bien del manejo térmico. Y si lo abrimos con toda la delicadeza, podemos ver que sí se abre con una sola mano. ¡Maravilloso! Las indicaciones para el lector de huella digital, un teclado que ya es bastante conocido de los amigos de Huawei, creo que lo hacen muy bien, es muy cómodo para poder teclear, y un trackpad que es definitivamente más grande de lo que yo esperaba. También se siente muy bien, yo creo que tiene la sensación de ser de vidrio, pero en general todo el computador se siente bastante bien construido. A un lado tenemos, por supuesto, el USB-C para el cargador. Tenemos un combo audio jack, supongo, una conexión Full HDMI, lo cual es bastante impresionante. Y al otro lado tenemos USB tipo A, dos USB tipo A y tenemos un solo USB tipo C, que seguramente vamos a revisar las especificaciones de este maravilloso equipo, ya que cuenta además con una pantalla, la vamos a prender, Full View de 2K. Por supuesto viene también con Huawei Share, un procesador Intel Core i5 en este caso, ventilación Huawei Shark Fin, quiere decir que tiene tipo de forma de las aspas del ventilador, son como de tiburón, y una batería de 56 watts hora, lo cual debería ser suficiente para poder tenerlo todo un día cargado. No me prende, viene sin batería. ¡Oh no! Bueno, nada que un poquito de enchufe no solucione. Vamos a sacar plastiquito, otro plastiquito más, y vemos que el cable además también no solamente de muy buena calidad, sino que además tiene bastante buen largo, fíjate, lo cual me favorece la conexión. Lo conectamos y lo prendemos. Abre casi completamente, lo cual también es bastante bueno para los ángulos de visión. La pantalla es bastante rígida. Sistema operativo 10 Pro con actualización a 11 cuando se requiera. Supongo que vamos a tener listo esta actualización muy pronto, con un ancho de 307 milímetros, una profundidad de 223 milímetros y un espesor de 15,9, o sea 16 milímetros. Es súper ligero, pesa 1,5 kg, lo cual es bastante liviano. ¿En qué región está? Veamos si está Chile. Vamos a ver qué tan bien funciona el lector de huella digital y desbloquearlo con Windows Hello, por supuesto.
Getting Ready for You. Tiene una pantalla de 14 pulgadas IPS, 90% de relación de pantalla con los marcos, o sea, tiene unos marcos bien finitos. Y por supuesto porque la cámara viene aquí abajo y no viene arriba. Tiene una cámara de nariz o que te van a ver los deditos mientras tipeas. Una relación de pantalla de 3:2, lo cual es bastante más alta que ancha. Generalmente las pantallas son de 16:9, lo cual permite, según la mayoría de las personas, ser un poquito más productivo porque se puede ver un poquito más más alta la página. Ángulo de visión de 178 grados, o sea, muy buen ángulo de visión, y por supuesto una certificación de emisión de luz azul bastante baja. Tiene un procesador Core i5 y como veo aquí están bastante chuecos los stickers. El 1135 de 11ª generación y gráficos Iris X. 8 GB de RAM DDR4 y una SSD PCIe NVMe de 512 GB interna. Y una batería de 56 Wh de litio. Por supuesto tiene Wi-Fi, Bluetooth 5.1 y los puertos tienen un puerto USB-C de carga rápida y de transferencia y DisplayPort, o sea, puede transferir imagen, un HDMI, dos USB-A y por supuesto la conexión para combo jack. Un teclado chiclet retroiluminación que no es muy poderosa, pero seguramente para la noche es suficiente. Huawei Share incorporado y un panel táctil multitouch. No es este. No tiene pantalla táctil. Cámara HD de 720p y botón de encendido con huella dactilar, lo cual me parece bastante correcto. Tiene 2 altavoces y 4 micrófonos. ¿A dónde los tiene? No lo sé. No los veo. Supongo que estarán alrededor del teclado. Huawei Share, PC Manager, administrador de pantalla y todo lo que uno podría querer. La verdad es que la pantalla se ve bastante bonita, está muy bien y es súper brillante. Acá tengo bastante luz y se ve muy bien. Este computador por supuesto lo voy a probar con todos los programas que yo ocupo y generalmente trabajo con programas de diseño gráfico 3D que son bastante demandantes en algunas ocasiones. También para poder editar videos obviamente vamos a ocuparlo y lo más importante que todo el mundo quiere saber, si acaso puede jugar o no puede jugar. Dicen que estas gráficas son bastante interesantes. Si es primera vez que estás en mi canal, por favor te invito a suscribirte, a tocar la campanilla aquí abajo, poner mi carita para que sepan cuánto subo videos nuevos y así me ayuden a llegar rápidamente a los 10.000 suscriptores. Y como saben, síganme en Instagram, LinkedIn y Twitter, donde subo más información, videos que están por venir, además de noticias. Y como siempre, si te gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, vacúnese, lea un libro y nos vemos en el próximo video.